bienvenidos a Conversaciones con las Guetas. Hoy nos acompañan la primera generación y la segunda generación de las Guetas. Tenemos a Nati y a Meli de la primera generación, tenemos a Gwen, a Fer, a Amanda y a Mila en producción, y a mi persona Emi para contarles un poco de qué son las Guetas. Bueno, tal vez para empezar me gustaría contarles que las Guetas, lo que pretendemos hacer es obviamente educar un poco, no solamente a la comunidad, sino también nosotros como mujeres, cómo podemos romper con los estereotipos de género, con todas estas ideas que hay respecto a la violencia contra las mujeres, la violencia de género, todos los roles, estereotipos machistas y patriarcales que están en la sociedad que pues obviamente terminan afectándonos a nosotras en nuestro diario vivir y convivir, de cómo nos relacionamos unos con las otras, con los hombres, con todas las personas, ¿verdad? En nuestro círculo, y también qué podemos nosotros hacer a partir de eso, cómo podemos poner nuestro granito de arena en tal vez intentar ir eliminando un poco esos estereotipos de género, esa violencia que nos machaca, ¿verdad? Que nos está golpeando todos los días, y yo creo que la idea es eso, cómo podemos educarnos tal vez entre nosotras, a todas las personas que siempre se han sentido tristes, solas, porque nos sentimos en un mundo, ¿verdad?, que nos aísla, que nos divide. Entonces, ¿cómo podemos nosotras conglomerarnos? ¿Cómo vamos a juntarnos, ¿verdad?, para hacer algo bonito, algo que nos llene a nosotros, no solamente de un poco de esperanza, ¿verdad?, en una sociedad que, como les digo, patriarcal y machista, que yo creo que es como la idea, tal vez, cómo nos vamos a juntar para educar, para aprender, también para socializar y romper con todos esos estereotipos que como decía, nos afectan en nuestro diario vivir. Bueno, este podcast es un poco más introductorio, la verdad lo que queremos hacer es más que todo una conversación, no tan estructurado y formal. Por eso es que para este primer podcast decidimos invitar a Nati y a Meli. En realidad la invitación fue abierta a las guetas de la primera generación, pero algunas, pues, la vida misma. La vida, ¿verdad? No nos podían acompañar, otras estaban en otro lugar y demás. Y agradecerles a ustedes también que de verdad aceptaron la invitación, porque para nosotros es muy importante que ustedes nos cuenten cómo surgieron las guetas, qué actividades hacían ustedes por allá del 2009, ¿verdad? Y cómo hacían para las convocatorias a las personas. Y lo importante que era en ese tiempo también sembrar la conciencia en la gente, porque tal vez era un poco más estigmatizado, había mucho tabú, mucho mito alrededor del feminismo y lo normalizado que se tenía también un poco más, tal vez en ese tiempo que acá, el tema de la violencia de género y los roles de género, ¿verdad? Entonces, no sé si nos quieren dar tal vez una breve introducción. Bueno, yo soy Melissa, de profesión soy enfermera, estuve en las guetas desde que inició en el 2009, por ahí, que suena sumamente lejano. Sí. Y es bonito también como compartir estos espacios, ver personas de 17 años, que en aquel momento nosotras teníamos 17 años y ahora pasamos los 30. Pero siguen siendo personas jóvenes. Seguimos siendo personas jóvenes, sí, pero también depende mucho del alma, siempre tienen alma bien. Sí, Meli. Yo no, yo me siento 15. Entonces, pues no, en realidad nosotras, bueno, yo específicamente inicié por estar siempre ligada a Musade, en San Ramón, a la lucha de los derechos de las mujeres. Entonces, un tiempo nada más dijimos como hagamos algo, un grupo de mujeres jóvenes que se sientan identificadas, porque usualmente es como un grupo de adolescentes, o también tenemos los grupos socioeducativos y demás, que son mujeres ya mayores de 18 con hijos y otras cosas. Entonces, solo de mujeres y como de ciertas edades donde pudiésemos como hablar diferentes temas y demás, en ese momento no había. Bueno, yo soy Natalia, inicié con Meli también. Siempre teníamos muchas curiosidades o teníamos muchas preguntas pero no respuestas, entonces creo que fue parte de eso, de unirnos, y también la parte de Musade siempre por medio de ITS, por medio de NID y Meli, digamos que nos daban como estas herramientas, pero ahí estábamos y ahí poco a poco fuimos como avanzando. En fin, soy mamá, soy mujer, tengo ya 31 años, estudié ingeniería informática, entonces hay una brecha loquísima con el tema de género a nivel de STEM y todas esas partes, entonces me apasiona estos espacios, me parece perfecto, y verlo desde el lado de que estudié una carrera que actualmente
aún hay, a poquitos vamos viendo mujeres, pero es muy difícil. Entonces, ya cuando usted sale a decir algún tema, algún comentario, entonces, esta muchacha opina diferente. Más es un espacio lleno de hombres. No, que lo muy es masculinizada, rajado. claro. Lo es rajado, pero entonces, feliz de estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Algo muy importante tal vez, chiquillas, para comentar es que nosotras, porque ustedes se conocen en las guetas, ¿cierto? Claro. Nosotras nos conocíamos fuera de las guetas. Nosotras iniciamos siendo un grupo de amigas y conocidas, porque en realidad, digamos, Natalia realmente es amiga desde sus inicios, de chiquitita, digamos, de XP, que es una de las fundadoras también. Y yo conozco a Natalia por XP y conozco a otras compañeras, pero nos veíamos como afuera, como, ay, sí, mira, que, o sea, teníamos como mucho cariño, como somos muy amigas, o nos conocemos, somos amigas, pero llevamos eso al espacio y no al revés. Y, digamos, justamente eso les iba a preguntar, ¿cómo fue el momento clave, por decirlo así, en el que surge las guetas, la colectiva de las guetas? ¿Qué fue lo que las motivó, tal vez en ese momento, a venir también a pensar en que necesitamos un espacio para mujeres jóvenes? ¿Verdad? Es que todo surgió, había un grupo de adolescentes que se llamaba Superando Barreras, y entonces nosotras teníamos como ese lado de los derechos sexuales y reproductivos femeninos específicamente. Entonces empezamos como a jalar mucho por ese lado y ya después fue como que fue mutando, digamos, al hecho de decir, ok, tengamos un grupo específico para mujeres jóvenes. Y yo creo que Nati no estaba allí que escogimos el nombre, pero me acuerdo que fue que, o no sé si estaba, la verdad, fue que dijimos, ¿por qué las guetas? Y en realidad, o sea, yo en este momento probablemente no le pondría ese nombre, pero lo pensamos como dirigido a una hormiga. Una hormiga trabajadora. A una hormiga trabajadora en equipo. Ah, sí, estaba. Entonces, es que no me acuerdo, es que Natalia estaba en tantos momentos de vida que ya no sé cuál. Entonces, como una hormiga, son un grupo, juntas pueden construir cosas muy grandes, muchos canales también. Entonces, y las guetas se saben. No, Meli, pero igual, eso, o sea, es un legado que se nos pasó a nosotras ya muchos años después, y el nombre en realidad también significa mucho. Sí. O sea, escuchar de palabras de ustedes, que es cómo construyeron esa colectiva, digamos, nos deja a nosotros como esa sazón, ¿verdad? De, wow, es que se hace algo importante, se construye algo importante, y cómo nosotros podemos continuar vivo, bueno, podemos mantener vivo ese legado. Sí, creo que teníamos, como dije antes, éramos muy curiosas, teníamos muchas preguntas, pero no teníamos respuestas. O notábamos comportamientos raros, no sé, por ejemplo en el colegio, que el profesor llegaba y me decía, se cayó el lapicero, Natalia, vaya a traerme un gancho, usted lo limpia. Y como yo me enojaba tanto, era exactamente por eso. Y como yo me enojaba tanto, y había alrededor gente que se reía, pero yo decía, es que esto no está bien, ¿por qué me va a decir exactamente a mí? Y a mí esas cosas me molestaban. Entonces ya empezábamos a reconocer personas que pensaban de esa misma forma, que también les molestaban estos comportamientos. Entonces yo creo, Natificado. Ah, sí, Natificado. Entonces, comportamientos similares que no, esto no tiene sentido. Ocupamos como ir buscando esas respuestas. Entonces ya poco a poco, bueno, antes no había tanto el celular, sino fijarse y ver qué, pero bueno, era parte de, bueno, ya noté este comportamiento, bueno, hablemos de eso. ¿Cómo evitar eso? Bueno, ya ahí vimos el machismo, etcétera. Entonces creo que fue ahí como... Es como una incomodidad en común. Fue un tema en común y no sabíamos como exactamente qué, pero era esa necesidad de hablarlo y conversarlo. Y algo importante es que todas aportábamos algo diferente. O sea, todas siempre hemos aportado algo diferente en el sentido que, por ejemplo, algunas de las chicas eran sumamente creativas, artísticas, cosa que yo no tengo. Cero, no sé, yo no te tengo, no me pasa por el... Bueno, Melissa. Sí, pero a nivel, digamos, tal vez como dibujo, así tal vez sí. Ajá. Pero, por ejemplo, si queríamos hacer un baile, una puesta en escena, una cosa que yo no te la doy. Entonces, la chiquilla sí, digamos, Nati tenía como una curiosidad mucho como por andar en bicicleta y patinetas y otras cosas. Yo en realidad siempre he sido como la que replica los estereotipos de las personas adultas mayores, abuelitas, digamos, así como... Pero igual se ocupa eso. Ajá, yo soy... pero es que es la personalidad y la esencia. No, por eso, o sea, yo soy muy de apapachar, de andar cocinando, de
andar haciéndole piojito a una y la La otra. O sea, Más centrada Pero también, digamos, eso es importante reconocerlo también en el sentido, cuando estamos hablando, bueno, ¿cómo vamos a romper con los estereotipos de género? También es entender que Que diferencia querer, es como, sí, ajá. que querer cocinar o querer ser, Sí, exacto. o sea, una madre cariñosa o ser así como maternal no quiere decir que solamente lo seas porque es mujer, sino porque eso es Exactamente. parte, digamos, De tu de su esencia. esencia. Sí, de- y al final, o sea, al final y al cabo éramos muy, muy distintas, porque todas somos bestialmente distintas, pero nos llevábamos sumamente bien. Sí, sí, sí. Y el hecho de cómo salió el tema, cómo se fue hablando, porque, bueno, y poníamos un mensaje de texto, no sé qué, o tal vez algo de Facebook, ya. Es que en ese momento no había ni WhatsApp. No, no había WhatsApp, pero Sí, por eso, salíamos en la noche por- y hablábamos. Exacto. Y vieras que este tema, no sé qué, En espacios ay, el sábado, públicos, más que espacios todo, de públicos, convivencia. el parque, o sea, literal. El parque, o sea, Literal, Pero es que se no era ponían de parque. acuerdo, sí. hoy se ponían de acuerdo y se llamaban y decían, a tal hora nos vemos en tal lado. Y Es que llegaban. usualmente antes los puntos de encuentro, por ejemplo, un Mira. ejemplo, yo no salía tanto con ellas, No. pero yo llevaba a cabo las ideas que ellas tenían. O sea, entonces, por ejemplo, decían, Meli, ¿vieras que tal cosa? Entonces yo, ok, nos reuníamos Ella era en la el salón. cabecilla. Sí, No, por lo mismo decía, ocupamos a personas centradas, Sí, sí. Meli. No, entonces, aunque otras tenían ideas, porque a veces pasa que tienen muchas ideas y polulan me nada más. llegaba y ponía la cabeza y decía, no, ok, entonces nos vamos a reunir el sábado a las 10 de la mañana, todos pueden, o sea, en esos momentos uno lo que quería ir a hacer nada, literal un sábado en la mañana o ir a acompañar a sus mamás del mandado, su papá, quien sea, pero de verdad nos poníamos de acuerdo y llegábamos. Y nos veíamos a cada Nos rato. veíamos los sábados 2, temprano. 3 veces a la semana. A veces era como, ay, sí, nos vemos martes, pintamos las pancartas el jueves y vamos a marchar el sábado, digamos. Nos veíamos un montón. ¿Y qué tipo de acciones realizaban ustedes, por decirlo así, como para, ¿cómo decirlo? Como para visibilizar y combatir en ese momento? O sea, yo me imagino que ustedes recibieron un montón de comentarios negativos por parte de la gente, porque esa exposición, porque ellas hicieron una exposición de vulvas en USADE, en ese momento me imagino que debe haber sido una cosa tremenda, Sí, ¿verdad? raro. Raro. Es que ajá, era muy exacto. raro, digamos, ahorita hay más espacios un poco más abiertos, Abiertos, hay sí. más redes sociales Sí, donde claro. una puede atraer personas que sean afines Pues todo, a digamos, esos para que pensamientos. llegue. Ajá. Ajá. Nosotras lo tuvimos que publicar y se nos llenó, de hecho, yo me acuerdo que estaba todo el salón lleno. Llegaron Este, como amigos, llegaron hombres, amigos. mujeres. ¿Y de dónde surgió la idea de la exposición de las vulvas? de un día en el parque. De un día en el parque. Sí, en realidad, un día que estábamos ahí hablando, creo que me parece, no estoy segura si fue antes o después, pero mucho tuvo que ver con el embarazo de una compañera, que fue cuando quedé embarazada. En realidad andábamos como muy, ok, que no se sienta sola, entonces andábamos Acuerpando. ¿Qué haces esto? Acuerpando. ajá, Sí, comiendo lo que esto, cuerpo. no sé qué, no sé cuánto, o sea, entonces nos veíamos mucho más y dijimos como, ok, hay que cerrar el año como con eso, de hecho se hizo en diciembre. Sí, sí, sí. Si no mal No, yo acabo de ver la imagen diciendo, qué Ah. memoria. Ah, no, Melissa se me ha Qué gustado, raro. son Uy, es- impresionantes. Pero qué bonito eso que haya sido, digamos, que se quieran acuerpar a esa amiga que estaba embarazada y que ustedes en esa exposición dicen que se les llenó, que había mucha gente. Sí, se llenó todo el salón, digamos, sí llegó mucha familia, porque en realidad mucha familia de amigos, porque las actividades acá en San Ramón sigue siendo zona rural, sea como sea, Sí, y claro. más hace 15 años. Pero que hayan tenido ese apoyo de su familia y sus amigos está muy bacano. Sí, en realidad estuvo muy bonito, fue mucha trabajada. Yo me acuerdo que nos acostábamos a las 2 de la mañana haciendo vulvas de foam. Y hasta hicimos cupcakes, ¿se acuerdan los cupcakes? Ajá, sí, sí, me acuerdo. ¿Cómo se llamaba la exposición? O sea, Eh, tenía como algún... Sí, tenía uno que se llamaba Deconstruyendo. Ajá. Deconstruyendo, entonces era como toda la imagen sexualizada y no sé qué. Me acuerdo que había como varias puestas en escena, entonces por ejemplo había música. Yo me acuerdo que yo cocinaba abajo, entonces que la cocina tenía algo que ver como con lo sensorial. Y era una exposición sensorial, justamente había una parte donde había vulvas guindando del techo, había una parte que tenía mucho que ver con texturas, entonces era una caja oscura y usted metía la mano y sentía cosas. Había una persona que cambiaba lo que había, entonces cada quien sentía algo diferente. Llenamos un montón de
de frasquitos rojos que tenían mucho que ver como con la menstruación, digamos, entonces dentro de todo tenía como su sentido de estructura, pero sí fue mucho trabajo. Claro, ustedes iban en esa línea también de la deconstrucción, de cómo vamos a romper con esos estereotipos en y ese, demás. en ese tiempo. En ese tiempo, ¿verdad? Que entendemos que 2000. ya, sí, claro, o sea, ya Sí. pasó. Sí, sí, no, y era, o sea, para llamar a las personas que fueran, digamos, tal vez una publicación de Facebook, pero y también era como de boca en boca, usted hablando, claro. contando, mira, estamos haciendo esto, por si quieren ir así. Eso sí era muy chocante para la gente que nosotros le entregamos una invitación con un montón de vulvas estampadas. ¿Y cómo definen ustedes tal vez que fue el éxito de las guetas en ese momento? ¿Cómo creen ustedes que O sea, el o sea, aporte el que conjunto de cosas, que las llevaron a tener el éxito que tuvieron en ese momento? ¿A la comunidad o a nivel personal? Porque todo es muy distinto. Las que dos, las dos, ambas. porque son parte de Catalina. Empiece Meli. Gracias, Lata. A ver, yo a nivel comunal sí puedo pensar que después de que éramos un grupo de amigas cerradito, digamos, nosotras empezamos siendo como 6, terminamos siendo como 18, que había gente que nos conocía de algún lado, digamos, pero no era como que fuera también, por ejemplo, una compañera que me acuerdo que solo fue una vez, pero hasta el día de hoy ella nos recuerda que es la compañera de Casa de Lobas, que hace bisutería. Casa de las Lobas, algo así. Majo. Ajá, Ok. que Majo solo fue como una o dos veces, e igual digamos todavía nos acordamos y demás. Entonces a nivel comunal fue como eso, e ir reconociendo, digamos, las personas que no nos fuimos de San Ramón o que volvimos a San Ramón, mujeres que sabemos que comparten ciertos pensamientos, que no somos iguales porque no vamos a pensar exactamente igual, pero que a nivel comunal sabemos que son espacios seguros, que tienen recursos, que existen diferentes comunidades, digamos, o sentimiento de comunidad ahí en Musade. Y en general alrededor de Musade, que ha sido siempre la organización que nos dio apoyo, y que también tiene mucho que ver con las mujeres que fuimos parte. Ahora, a nivel personal, Natalia. Bueno, yo quiero agregar un poco de Sí, dale. comunidad, Dale, dale. digamos. Creo que también eso de igual, pues personas que tenían ese interés, pues invitarlas. Entonces, aunque yo creo que tal vez, no sé si había otra organización antes haciendo eso, mujeres. Yo creo que no. No recuerdo, pero bueno, desde Musade uno se puede adaptar muy bien, ¿verdad? Como que uno sentía ese apoyo de que alguna idea o algo así, pues había el apoyo de venir, estaba personas alrededor, etcétera. Entonces era como de ahí un poquito, ¿verdad? Tal vez ahí contando un poquito y entonces más del lado también de las chicas, no sé, como mujeres, no era guetas, solo era mujeres en ese momento, ¿verdad? Entonces, No, y todo también, bien. ¿sabe qué hacíamos? O sea, quitábamos mucho la idea de que las mujeres juntas organizadas son pleitos. Nosotras nunca nos peleamos. Ah, no, nunca. para nada, más bien era demasiado rico ir, digamos, era demasiadas lluvias de ideas, Sí. digamos, Con mucho demasiado respeto también. mucho respeto y para mí era un espacio muy seguro. Para mí era un espacio muy seguro que yo podía hablar y si había una idea era respetada y se escuchaba, digamos. Entonces era muy bonito. A nivel personal me ha dejado varias cosas, puedo decir. Pero no yo. No, es verdad. Pero no, por medio de esto tuve la oportunidad de ir en esos años a Nicaragua a un encuentro centroamericano feminista y fue lo mejor que me pasó en la vida. Digamos, yo eso siempre, hasta en mi entrevista lo he dicho, porque de verdad creo que ahí marcó mucho la persona que soy, digamos, porque ahí pude ver muchísimos tipos de mujeres, en el sentido pude ver trabajadoras sexuales, transgénero, transexuales, personas con SIDA, de todo tipo, clase social, entonces fue increíble, o sea, la experiencia con chicas del Salvador y Guatemala, entonces ahí aprendí un montón, el mismo respeto hacia los demás, de que de ahí todos tienen algún problema, ¿verdad? Entonces ahí el compartir con una persona transgénero fue como, y porque uno Y en tiene ese- 18 sí, años. Exacto, y en el, O 2000, menos. en el 2009, tal vez que no Pues había tanta 15 información. años. 2009, No o sea, había es eso, no, o sea, no. no, pues uno también Yo me tenía un acuerdo- amigo gay y ya, uno sabía el Ajá. amigo gay Y todo bien, súper y tapado. todo
Ajá, o era el único que Y cosas que resaltaba el sabías, pero resto. nadie lo decía. Yo me acuerdo que, por ejemplo, tal vez como en ese tiempo había salido una noticia, yo estaba pequeña, de que un hombre había quedado embarazado. Y yo decía, como un hombre, pero es que fue una Esa noticia. fue una noticia muy amarillista, que era que como un hombre va a quedar embarazado, pero es que no decían que es que una mujer Sí, no, que no se sentía, explican el trasfondo. ajá, una persona que no se sentía identificada con su cuerpo podía tener la transición por medio de las hormonas, Un hombre pero que trans. también, pero que también podía cambiar de apariencia para Claro. poder sentirse conforme con su cuerpo. Ajá. Pero no era esa información educativa Claro, porque que es había atrás. amarillísimo, digamos. Exacto. Sí, pero es que digamos, o sea, si nosotros lo pensamos, nosotras estuvimos en las dietas hace 15 años. Sí, así. Aunque suene, o sea, suena demasiado ya. Claro. Y estuvimos en las dietas hace 15 años, donde, por ejemplo, ustedes ahorita, una Emily, tiene una exposición de, por ejemplo, Tanto todas el- estas plataformas de streaming de videos en TikTok que son educativos, que explican una cosa, es la representación Claro. en todo lo que es Y es entretenimiento, que es la películas. avalancha de noticias, de series. información en las redes sociales. Ajá. Que antes tal vez nosotros lo que teníamos para conectarnos a internet era una data cartera, que era Ah, sí, yo me Ajá. acuerdo. Sí, sí había. Yo En la andaba, yo creo. también, sí. Ajá, Porque nosotros teníamos una data card para Sí, poder una hacer para las poder cosas de las tener. galletas. Sí. Sí, pero esa exposición en ese momento fue, no sé, a mí me encantó. De verdad que eso me marcó demasiado. Y también se habló tanto de temas sexuales, porque mi mamá siempre fue muy abierta en el tema. Mi mamá me decía ahí había pastillas, me dice Nati, no, de verdad, si usted ocupa. Ella un día me llevó a tomar café. Me dijo, no sé cómo a usted, pero mejor le ayudo a comprar las pastillas. Obviamente yo no estaba trabajando. Pero bueno, en ese momento, ir allá y que le expliquen a uno cómo poder abortar, pero realmente es prevenir el embarazo durante esos 5 días, porque, bueno, ahora hay una pastilla. Antes eran 4 pastillas, los Antes primeros era 72 más de horas. casi que el blister entero Claro, de las los primeros de las 72 horas y anticonceptivas. después Ajá. otras. Era una pastilla específica. Como la del día después, pero Como la del día la después. Ajá, sí. Pero antes eran 4. Y aquí no había, bueno, a mí me las regalaron allá. O sea, yo decía, oh, por Dios. Uno Y le, nunca ay, sabe nos- si ¿se yo. acuerdan que ustedes habían mi traído un persona. montón de panfletillos de cuántas pastillas había que tomarse? Yo lo tengo súper presente. Ajá. Eso fue increíble. Y aprender esas cosas. Porque no. Y ayudar a otras no personas había. clandestinamente. Porque, Belisa. porque o sea, clandestinamente, pero ahí era tan No, o sea, es abierto cierto, la o sea, información. pasa. es que es la realidad. Es una tapar el realidad. sol con un dedo. Sí, es la realidad. Sí, o sea, uno lo hace. Yo creo que a nivel personal, a mí específicamente, ya más apelando a lo motivo, yo creo que nosotras podemos ser conscientes o estar tranquilas de que lo que hicimos nos formó mucho como personas. Demasiado. Ujú. A quienes somos hoy específicamente, que todas trabajamos, digamos, puede ser en cosas completamente distintas, pero siempre tenemos esa mirada de perspectiva de género Sí. en los espacios en los que estemos. Y específicamente también más hablando de las conexiones que hay entre nosotras. Por ejemplo, Natalia y yo no es como que seamos las mejores amigas de la vida, pero y Eso yo- fue una etapa muy linda. Sí, Y yo- compartimos. pero digamos, Yo la veo, yo sí. ajá, otra vez. nosotras nos vemos y es como Nati, Meli, y abrazo, y podemos durar 200 horas abrazadas y decir, vamos a tomar café, sí, fijo, cuando usted puede, y lo cual nunca se va a llevar a cabo, pero, Pero uno tenemos, sabe que puede. tenemos como un Sí, espacio sí, de sí, seguridad en la otra, digamos. Ujú. Sí, claro. Sí, fue. No sé si quieres hacer una pregunta. Digamos, ¿qué diferencias ustedes ven o creen que existen entre la primera generación de los guetos y los guetos actuales? Además de como todo este acceso a redes sociales, de que, por ejemplo, yo soy una de que muy pequeña estos temas me agradaron y tuve ese acceso más fácil a una educación. Como que ciertas cositas ven que hayan de diferencia entre su generación y la de nosotras. Tal vez el de internet. Sí, el Porque internet antes era. O sea, sí había, pero no. no era casi que un servicio No básico estaban las como redes ahora. sociales, más bien me refiero a redes sociales, que no era tan fácil poder ver una persona ser como Ajá. quiere ser. ¿ya? Ujú. Ahora a usted le dicen, más bien el que rechaza o más bien se marca mucho, resalta la persona que más bien no le gusta ese tipo de personas ver, ¿verdad? Entonces, nosotros no teníamos esa como exposición de redes sociales, entonces creo que
puede ser que ustedes tengan esa ventaja ahora, nosotros en ese momento no, era nada más como curiosidad. Que yo creo que al final y al cabo la exposición libera un poco el pensamiento. Porque digamos, nosotras era lo que teníamos, lo que podíamos ver y generar un pensamiento disruptivo, digamos, hasta cierto punto, y rodeada de gente conservadora era muy difícil. O sea, por ejemplo, nosotras en el colegio hablar, llegar a alguna a decir, ay, mira, es que yo soy bisexual. no, nunca se dio. Eso nunca se dio, o sea, No. puede ser que ya adultas, algunas digamos, sí, mira, yo soy parte de la comunidad diversa, pero ya grandes, digamos, no es como ese espacio seguro de que usted llegue con 17 años a decir, mira, a mí me pueden gustar los chicos, me pueden gustar las chicas y que todo el mundo le valga, digamos. Eso no se daba antes. No. O sea, uno lo podía tener presente. Y lo Pero sabía y respetarlo, pero lo no respetábamos porque podíamos como sentir, identificar, no sé, era un instinto. Uno sabía como cuáles amigos gays y El así, gay pero bar. Sí. El gaydar. El gaydar, El sí. gaydar. bueno, ahí está súper moderno ese dicho, pero ahora me encanta que sea tan libre y que de Que ya nadie verdad tenga que salir del tolera eso. closet, por ejemplo. Eso Ojalá. Bueno, no, obviamente no, hay gente que puede pasar por eso, pero sí. sí, ahora pero es sí. mucho menos. Antes, digamos, las películas y las series que se daban era como de, mira, es que aquel se suicidó porque tenía que salir del closet y no sé qué y que no sé cuánto. Y nosotras teníamos que ver ese tipo de cosas. Ahora diferente la exposición que tienen las personas jóvenes de es como, ah, mira, vi esta serie donde pueden vivir libres, no es un tema que sean de la Me siento diversidad. identificada. Me siento identificada también, puedo buscar diferente información y aparte de eso puedo vivir libremente, nadie tiene que importar. O sea, ese tipo de cosas creo que nosotras, aunque fue hace 15 años, suena mucho, tampoco fue hace tanto, pero o sea, el avance de la tecnología acompañado del avance de los derechos humanos es muy notorio, digamos, de un lado al otro. Justamente eso les iba a preguntar. Yo creo que ahora con el bombardeo que vemos de parte tal vez de partidos neopentecostales, cristianos por decirlo así, ¿verdad? Un poco por el lado de la derecha, atacando el tema de los derechos de las mujeres, el tema de los derechos de las personas LGBT. Entonces yo quería preguntarles como qué tipos de avances y retrocesos notan ustedes en el tema de los derechos humanos, ya sea desde los derechos de las mujeres, el tema de los derechos de las personas LGBT, en el sentido de que el discurso de odio mata, ¿verdad? El discurso de odio al final nos violenta y nos agrede y nos discrimina en muchos sentidos. Por ejemplo, una persona trans es menos probable que adquiera o que pueda tener trabajo por ser una persona trans, ¿verdad? Y tal vez una persona que se educó, que tiene su profesión, pero tiene que incurrir a la prostitución porque no encuentra otra forma más que eso porque no se le da la oportunidad por ser una persona diversa, ¿verdad? Claro, yo creo, a ver, que hablando desde el punto de vista de las dietas, nosotros siempre fuimos sumamente respetuosas con las creencias de todas las personas. O sea, podían haber creyentes o no creyentes, siempre y cuando estuvieran con la claridad de los derechos humanos y derechos humanos de las mujeres específicamente, que creo que estos discursos de los que usted menciona no se dan. O sea, cuando una persona es creyente pero también es antiderechos, es el problema, porque uno no se mete con la creencia, digamos, simplemente lo deja hacer. Pero el problema es cuando está El bombardeo. este bombardeo donde yo obligo a la persona que crea que aparte de eso no sea libre por todas las cosas que alberga un libro, digamos, específicamente, que en realidad puede ser interpretado de muchas maneras. Entonces, cuando hacemos este tipo de diferencias es que nosotras podemos como empezar a decir, ok, todos estos discursos de odio específicamente existían más antes, existen menos ahora, pero también estos niveles de exposición a redes sociales y un montón de cosas hacen a las poblaciones más vulnerables hasta que tengan, por ejemplo, el cyberbullying, que antes nosotras no nos, o sea, si a mí me hacían bullying en el colegio, punto. Sí, pero ahora está un mensaje. Exactamente. Yo siento que todavía hay mucho que trabajar, demasiado, y no me gusta la política, pero escuchar hasta el mismo presidente decir cosas de diputadas, entonces lastimosamente llegar a uno a ver eso y ahora usted tiene esa facilidad de ver ese video, escuchar a esa persona hablar y decir cosas así, entonces
usted dice, ¿por qué llegó él ahí, verdad? Ujú. ¿Qué No, y pasa? que Entonces ojo hay que un nosotras- porcentaje de población que que no es que nosotros lo reconocemos Nosotros como lo algo reconocemos. negativo, pero hay personas que lo reconocen y se identifican con su discurso, entonces se aferran a que una persona en el poder esté con ese discurso y lo utilizan como una defensa de decir, mira, todos ustedes estuvieron mal mucho tiempo y toda esta progresión de derechos humanos hay que tirarla abajo porque en Ujú. realidad lo que importa es lo que está diciendo esto. Ujú. Y ya ahí como para ir finalizando, porque ya se nos extendió un poco el tiempo, ¿verdad? Yo creo que la conversación puede dar para más, Ay, sí. pero... Sí, yo vi a Amanda haciendo así. Sí. Amanda en producción estaba como corta. Ya, a mí Este, me encantaría seguir, pero Para ir finalizando, tal vez ustedes tienen alguna pregunta que nos quieran hacer al respecto sobre, no sé, el movimiento en la lucha feminista, cómo lo hemos visto, cómo hemos notado. Yo creo que la pregunta tal vez se la voy a hacer a Emily directamente, porque es la más joven de todas. Ok. Ajá. Yo quisiera saber yo específicamente, poniéndome aquí, a ver. yo quisiera saber específicamente qué la motivó a formar parte del espacio. Vieras que crecí en una familia católica, la cual siempre fue un espacio seguro, no fue... yo salí del closet, bueno, no salí del closet, fue un accidente que salió a la luz con 13 años. Desde ahí fue toda la familia un eduquémonos. También tengo la dicha y la Qué agradezco dichosa. demasiado Ujú. que tengo una hermana 8 años mayor que yo, Mayor. ajá, que ha sido mi guía siempre, digamos. Entonces, el hecho de que es tener que empezar a explicarle, porque fue como lo que primero yo me eduqué, tener que empezar a explicarme qué soy yo, cómo me identifico yo. Entonces es llegar y sentarme con mi mamá, que por el trabajo que ella tiene, que ha conocido muchas diferentes personas, pero no es diferente a que su hija se siente como usted y lo habla, es como, bueno, mamá, soy eso, me gusta eso, me identifico con eso. Y fue donde yo fui conociendo por redes sociales, pandemia más que todo, fui conociendo ciertos tipos de personas. Entonces tuve la facilidad de que tuve acceso a redes sociales, entonces fue donde toda la vida no me he sentido conforme con el hecho de que usted es mujer, usted es inferior. Digamos, ese sentimiento que usted lo vive desde que está muy pequeña, porque no es algo que pasa en la adultez, o sea, pasa en la adultez, pasa en los trabajos y todo, pero usted lo vive desde que usted está en el kinder, desde que usted está muy pequeña. Entonces, eso fue donde yo dije, ¿qué es el feminismo? ¿Por qué es importante? O sea, entonces fue donde fui poco a poco educándome y también me falta muchísimo por aprender, apenas voy empezando. A vivir. Y a vivir también. Y me falta de muchísimo que aprender, conocer, educarme, porque hay muchas cosas que tal vez sé poco, que podría saber más. Y por dicha, la verdad es que no me acuerdo muy bien por qué, pero vi el espacio de las guetas. Un día dije, no, vamos a ir. Y descubrí este espacio muy seguro donde Llegó sola. Llegué sola. Sí, llego sola. Yo, hola. Ay, qué lindo. Y eso yo creo que es una de las mayores diferencias que antes lo decían ustedes. Bueno, es que nosotros éramos ya amigas. Sí, eso Ajá. sí, Que por lo lo mismo. O sea, yo logramos, tengo- en realidad. Yo conozco a Natalia desde que tiene 5 Claro, años. o sea, yo en las guetas conocí a Emily, conocí a Fer, conocí a Amanda, conocí a Mila, conocí a las demás chiquillas y que yo nunca las Sí, había y visto. digamos, es un espacio muy bonito porque, por ejemplo, si yo tengo una duda con algo, yo sé que yo puedo tener la tranquilidad de que puedo llegar con cualquiera de ellas y decirles, hey, ¿qué es esto? ¿Me explican? por Averigüemos favor? esto. Averigüemos esto y que no me van a tratar desde una parte como de, ¿y por qué no saben? Que más bien es buscar educarse juntas y hacerlo todo juntas, como amiguitas. No, qué bien, qué bien. O sea, ¿no le parece demasiado lindo que el sentimiento es el mismo aunque sean dos Siempre va a ser generaciones el diferentes? mismo. Claro. Va a ser el mismo. Demasiado. No, me encanta, de verdad. Yo nada más quiero agregar un comentario que qué importante es uno siempre hablar y buscar como y también compartir con la persona a la par cómo usted se siente o sus preguntas.
Porque al usted crear esa pregunta o esa duda de, ay, ¿por qué es que en el kinder me están diciendo esto? No sé, desde niña, que usted lo comparte con su otra compañera, pues también Las usted está diferencias- despertando a las otra diferencias persona. notables que vemos conforme Porque a los usted, hombres. usted en la casa se despierta y tal vez tiene su cultura, ve que su papá hace esto, su mamá, entonces ya usted dice, es un micromachismo, digamos, ahí está. Y, ¿A quién le dejamos el trozo más grande de carne en la casa? Sí, o por qué siempre llega alguien que ordenar servirle, ¿me cosas así. ¿A quién se le Pero- sirve primero? de la forma- al papá, ¿a quién se le sirve? al hijo, Ajá. y ya después las demás. Pero que usted tenga esa duda de, ¿por qué tengo que hacer eso? Y entonces usted lo comparte con Meli. Qué raro eso, ¿verdad? Entonces esa curiosidad, así o sea, yo los invito a que hagan eso porque así invitan a No, y es mujeres. lindo. Y qué lindo, digamos, que aprovechen Es muy ese espacio lindo para hablar. también que usted conoce personas que de cierta manera piensan de la misma manera que usted. Ajá. O sea, todos somos humanos diferentes, Tiene todos ese tenemos común. diferentes perspectivas, diferentes vidas que nos generan ciertas ideas distintas, pero que en ciertas cosas conectemos, crea un espacio muy bonito porque usted entiende cómo me siento y juntas podemos hacer algo por eso. Y es respetable. Nos Y es acuerpamos respetado. y vemos que no solamente es sentirnos en confianza, ¿verdad? Y que nos vamos a sentir acuerpadas, sino también que estamos haciendo algo que es continuar con la lucha de las mujeres, ¿verdad? De cómo estamos conglomeradas en eso. ¿Será que su hija será gueta número El- quinta generación? no, de hecho, el La primer, mía, yo espero Sí, que la no. mía esté en una tercera generación. de hecho, Como el la primer cuarta, libro ¿no? que le compré a mi hija fue Baby Feminist. Oh. Y le encanta porque habla de ¿cómo se llama? El presidente de Estados Unidos. Se me olvidó el nombre. No, el actual es no, Michelle y Barack Obama. Entonces, desde ellos juntos, una muchacha que jugaba, que fue al espacio, y yo con esas partes de Esther me encanta. Entonces, el libro menciona como Y la mamá antes NASA. de que ella fuera una bebé, no, antes de que ella decidiera ser una astronauta, ella era una bebé. Entonces, al final dice una parte que en común, entonces queremos ser feministas, o todo eso significa ser feminismo, una cosa así. Es precioso y de verdad todavía sigue esa chispa. Quiero que ella aprenda, quiero que ella se cuestione todo y al igual que ustedes, que lo están haciendo súper bien. Entonces ya que nosotros somos mamás, ¿verdad? Como que, no, cuestiones eso, pregúntese esto, Claro. siempre es Buenísimo. amable, diga esto, Como lo otro. abrimos un Entonces, espacio para que ellas también, ¿verdad? Se sientan un poco menos solas, ¿verdad? En un mundo que, como decíamos antes, patriarcal, machista, que probablemente va a seguir por un tiempo más y que esperemos que ojalá la lucha continúe para que eso se vaya. Y que van a tener herramientas también, ¿verdad? Para saber enfrentar ese tipo de situaciones, ya sea en el trabajo, en la escuela, colegio, que se van a topar con comentarios machistas, comentarios donde las van a hacer creer que no tienen la capacidad simplemente porque son mujeres, pero no, es como yo ya sé que esto no es así, que esto es una cuestión de roles de género, que esto es una cuestión ya establecida en la sociedad que debemos de cambiar y que debemos de cuestionar. sí. Entonces es muy importante que todas las personas nos cuestionemos justamente eso que decía, porque de ahí parte el hecho de poder informarnos, educarnos y averiguar sobre lo que está bien y lo que no, y las diferentes perspectivas que existen alrededor de un tema. Entonces sí, yo no sé si quieren cerrar con algo. Más que comentario. todo agradecer muchísimo porque el estén espacio, acá. que lo que han compartido con nosotros, porque no solamente fue su experiencia, sino que nos abrieron un poco su corazón, ¿verdad? Y eso siempre es algo que vamos a atesorar muchísimo, entonces, pues agradecerles mucho, ¿verdad? Gracias, Muchas gracias. Sí, Sí, muchísimas nada más gracias. bien invitar a la gente que Sí. ve esto, sí, que llegue a una persona que quiera ser parte de las dietas, entonces que llegue. Sí, nos pueden escribir también en las redes sociales que están ahí abiertas en cualquier momento, cuando quieran unirse. Tenemos un grupo de WhatsApp también, ¿verdad? Donde pueden pedirnos que si quieren saber sobre los talleres, capacitaciones, igual por las redes sociales estamos subiendo toda la información, pero ahí tenemos una comunicación más cercana y más Entonces, calurosa. que sepan que las guetas estamos presentes, que estamos en redes sociales, que Que también vengan, que vengan. Ajá, que nos vayan, estamos claro. reuniendo, que estamos dando talleres, capacitaciones, que nos estamos sumando a las luchas, a las manifestaciones, entonces estamos aquí Ay, qué presentes y lindo Es muy muy saber la importante que es un espacio seguro. un espacio Sí. seguro. Gracias. Bueno, ese es el primero de varios podcasts que vamos a tener para que lo tengan presente. Pero bueno, sí, Eso ahora sí, sería todo. aplaudamos.